Muy bien, queridos amigos, pues nos vemos nuevamente para compartir otro tema pues tremendo de la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es poderosa, sí, dice su bendita palabra para corregir, para redarguir, para transformar nuestra vida, para darnos una vida plena y una vida en abundancia, como nos dice Jesucristo. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y hoy, queridos amigos, vamos a tratar un tema de actualidad. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en el tema que estábamos desarrollando de los salmos. Y vamos a entrar en un tema que por estas fechas pues es importante que nosotros meditemos, que nosotros desarrollemos. Estamos eh, eh, pues ya por celebrar el domingo de resurrección. ¿Pero qué es este domingo de resurrección? ¿Qué hace la diferencia en nuestras vidas hoy, en lo que nosotros hoy vivimos, que Jesucristo haya resucitado? Entonces vamos a ver la grandeza para nuestras vidas hoy que produce el que Jesucristo haya resucitado. Y por eso estamos nombrando a este tema el día de hoy triunfo magistral. Así es, queridos hermanos, lo que Jesucristo ganó para nosotros, para tu vida, para mi vida hoy, es algo que todavía no podemos comprender bien, la grandeza, todo lo que nuestro Señor Jesucristo ganó para nosotros al haber muerto en esa cruz del Calvario para pagar lo que ya era impagable para nosotros, que es nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad. Pero no solamente quedó ahí, sino que Jesucristo, al haber resucitado al tercer día de entre los muertos, venció al pecado en esa cruz del Calvario y venció a la muerte. Y usted podría decir, pero ¿cómo? ¿Cómo que venció a la muerte? Sí, queridos amigos, porque la muerte fue producida a causa del pecado. Se fija, van las dos cosas juntas. El pecado y la muerte y el pecado. La muerte es un producto de la desobediencia del hombre. Y usted puede decir, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde viene eso? Bueno, pues vámonos al principio de los tiempos. Vámonos, queridos amigos, al libro de Génesis para entender un poco más la grandeza, el triunfo magistral que obtuvo Jesucristo al morir en esa cruz, pero sobre todo también al resucitar al tercer día de entre los muertos. Vámonos, queridos amigos, al libro de Génesis capítulo 2. Vámonos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, de la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 2. Y vamos a ver qué me dice a mí la palabra de Dios, porque recordemos que toda la palabra de Dios es para mí. Gloria a Dios. Entonces nos vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 16. El libro de Génesis, capítulo 2. Vamos a comenzar a leer en el versículo 16. Y es en la creación, cuando Dios crea al mundo. Y aquí es importante ver un detalle con su palabra. Sí, por eso nos dice el apóstol Juan que Jesucristo es el verbo, la palabra, por quienes fueron creadas todas las cosas. En los primeros 3 versículos de la Biblia podemos ver al Padre, podemos ver al Hijo y podemos ver al Espíritu Santo. En los primeros 3 versículos
de la Biblia aquí de Génesis capítulo 1. Qué interesante. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para tener un poquito más de conocimiento en esto. Ya estamos ahí, nos vamos a ir un poquito para atrás para darnos cuenta de esto, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya estaban presentes en los 3 primeros versículos de la Biblia. ¿Listos, queridos hermanos? Dice Génesis capítulo 1, versículo primero, nos habla de la creación. Fíjese lo que nos dice, qué interesante. Dicen, del principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se fija? Aquí vemos pues la presencia del Dios Todopoderoso, del Padre. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, aquí está el Espíritu Santo, se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. ¿Se fija? Aquí ya está el Espíritu Santo. Versículo 3, y dijo Dios, la palabra, el verbo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y aquí, bueno, vemos que en los siguientes 6 días Dios creó todo lo que existe hasta el día de hoy. Entonces aquí vemos en esos 3 primeros versículos al Padre, versículo primero, el Espíritu Santo, versículo segundo, y Jesús, que es quien por fueron creadas todas las cosas. Ahí lo dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo primero. Aquí vemos a Jesús en este versículo 3. Entonces ahora sí, nos vamos aquí al capítulo 2, a los versículos 16 y 17, cuando Dios le da una orden a Adán, y después en el capítulo 3 aquí de Génesis, esa orden fue transgredida, fue desobedecida, y de ahí viene la muerte. Fíjense, queridos hermanos, aquí Génesis capítulo 2, versículo 16, para ver la importancia, el triunfo magistral de que Jesucristo haya resucitado. Versículo 16 de Génesis 2 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, a Adán, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí cuando Dios, si usted se fija aquí, cuando Dios crea todo, dice la palabra de Dios, y vio Dios que era bueno. Aquí en el capítulo primero, versículo 31, aquí del libro de Génesis, Génesis capítulo 1, versículo primero, perdón, Génesis capítulo primero, versículo 31, nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo, 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 absolutamente todo lo que Dios hace, lo que Dios crea, es bueno. Es bueno, es excelente, es perfecto. Usted puede decir, bueno, pero ¿qué sucedió? La desobediencia del hombre. Vea usted cómo tenemos hoy nuestro planeta. Vea usted esta pandemia que estamos viviendo. Es por la desobediencia del hombre, del ser humano, que ignoramos la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente que dice, pero si Dios existe, ¿por qué sucede esto? En primer lugar, porque no vamos a su palabra, no conocemos a su palabra, que es el manual, que son las ordenanzas para que nos vaya bien. No las conocemos, las desoímos, o vivimos una religión pensando que por ir a una escuela dominical los domingos estamos cumpliendo, y eso es un engaño del enemigo. La palabra clave antes que nada es fe, y la fe viene acompañada de ese testimonio de nuestra fe, de esa obediencia a la palabra de Dios. El apóstol Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta, porque ¿cómo va a decir usted que cree en Jesús y su testimonio es totalmente adverso, totalmente contrario? La fe se tiene que demostrar.
Entonces aquí, Génesis capítulo 2, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces aquí en el capítulo 3 vemos que la serpiente pues cuestiona, mismo Satanás a través de esa serpiente, siempre hoy hasta nuestros días cuestiona la palabra de Dios. Dice aquí el capítulo 3, versículo 1, desobediencia del hombre. Por eso viene la muerte física. Cuando Dios crea todo, todo lo crea bueno. Adán y Eva no conocían de muerte física. Ellos vivían para siempre. Ahí en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios aquí en el versículo 16 y 17, el capítulo 2, prohíbe, porque le dice a Adán, si comieres de él, ciertamente morirás. Y aquí, astutamente, en el capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Siempre, hoy en nuestros días, sigue teniendo esa misma táctica, siempre le cuestiona a usted y a mí, no, la palabra de Dios no es cierta, eso es un libro que hicieron los hombres, no creas, es un libro más que existe hoy en día, pero si usted, mientras más información tenga usted y yo, en cualquier área de la vida, no solamente con la palabra de Dios, mientras más información tenga usted de su carrera, de cualquier tema, mientras más información tenga usted, pues usted va a poder tomar mejores decisiones. Entonces, mientras más datos tengamos acerca de la palabra de Dios, pues vamos a poder comprobar que es fiel y verdadera. Y aquí es interesante ver que la Biblia, pues es el libro de libros, es el libro que más se ha traducido en los diferentes idiomas. No hay un libro como la Biblia. Y aparte de eso, hay gente que cuestiona y que dice, pues es que fue escrita por hombres. Eso es lo más extraordinario. Eso es lo que le da mayor validez. ¿Por qué razón? Por la razón de que al haber sido escrito por diferentes hombres en diferentes épocas, todo concuerda, no hay contradicción, y las profecías de la Biblia a través de sus profetas, a través de lo que nos dice su palabra, a través de lo que nos dice Jesucristo en los evangelios, todo se ha ido cumpliendo, no hay contradicción desde Génesis hasta Apocalipsis. Este es un libro vivo, y para toda aquella persona que antes que nada le pide al Señor que le ayude, al Creador, porque solamente hay un Dios, uno solo, que es creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe. Cuando nos acercamos a ese Dios, le pedimos que nos dé su palabra y creemos en Jesús, que Él murió y que Él resucitó al tercer día de entre los muertos. El Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas y viene esa revolución. Gloria a Dios. Entonces, vemos la desobediencia, vemos que Dios prohíbe el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí en el versículo 2, la mujer, en vez de ir con el Señor, decirle, Señor, a ver, aquí me dice la serpiente esto, ¿tú qué dices? La mujer se pone a dialogar con la serpiente y dice versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Hasta aquí todo estaba bien. Pero fíjese lo que dice el versículo 4 y lo sigue diciendo hoy. Satanás, el mundo espiritual opuesto a Dios, a través de muchas filosofías y de muchas corrientes. Dice aquí el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. No es cierto, eso de la Biblia, no es cierto. Es un libro muy antiguo, ya no opera hoy en nuestros días. Pues es palabra de Dios, imagínate. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Medias verdades. El maligno se maneja sobre todo con medias
verdades, porque cuando nos planta una mentira total y completa, pues muchas veces la rechazamos, pero cuando el anzuelo es algo de verdad y que lleva mentira, nos desvía. Y aquí mezcló lo que Dios había dicho y le pone algo atractivo: seréis como Dios. Como hoy el hombre busca no someterse a la soberanía de Dios, sino busca ser su propio Dios. La metafísica te habla de que tú eres tu propio Dios en muchos aspectos. Son medias verdades. Y la verdad plena, total, está revelada en la Biblia, en la palabra de Dios. Todos tenemos acceso a ella a través de Jesucristo. Que venga el Espíritu Santo a nuestras vidas, que caminemos por ese camino angosto, que estemos dispuestos a obedecer los principios de la palabra de Dios, porque Jesucristo nos dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces vemos la desobediencia. Versículo 6, aquí es donde viene la muerte física y también la muerte espiritual, la separación de Dios. Aquí en el versículo 6 de Génesis 2, aquí viene la debacle de la humanidad, esa maldad, esa descomposición que seguimos arrastrando desde los tiempos de Adán y Eva. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso vino Jesucristo a deshacer las obras del diablo. Es muy importante, queridos hermanos. Versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. La tentación es agradable, sí, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, a través de esta desobediencia vinieron todas esas consecuencias, y pues viene la muerte física. Entonces, la resurrección de Jesucristo nos da, antes que nada, la vida espiritual, nos resucita a una vida nueva, y en su venida este cuerpo mortal va a ser vivificado en un cuerpo nuevo. O sea, la muerte viene por un hombre que es Adán, y la vida nueva viene a través de Dios, a través de Jesucristo que se hizo hombre. Por eso es tan importante comprender la grandeza, el triunfo magistral. Ahorita vamos a ver enseguida muchísimos de los grandes beneficios que Dios nos da a través de Jesucristo, a través de su muerte y a través de su resurrección, en estos tiempos que el mundo celebra la Pascua. Y hoy no tenemos tiempo de verlo en su extensión, pero si usted va a Éxodo 12 y ve la Pascua, cuando Dios instituye la Pascua, celebrando la salida, la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto, y se establece con ese cordero pascual sacrificado. Era un cordero sin mancha y sin defecto, sacrificado, tomado el día 10 y sacrificado el día 14 entre las dos tardes. Y si usted va a la Pascua, cuando Jesucristo es inmolado, es sacrificado, se cumplen también estas similitudes. Jesús, si usted saca la cuenta de los días entre lo que Él es apresado y los días en el que es sacrificado, vemos esa diferencia de esos 4 días. Y vemos también que Jesús fue sacrificado entre las dos tardes, entre la hora sexta y la hora novena de los judíos, que es las 12 de la tarde y las 3 de la tarde de nuestros días, de nuestro tiempo. Hay una similitud exacta, milimétrica, de la Pascua de los judíos con ese cordero sin mancha y el sacrificio de Jesús. Todo es milimétrico. Dios nada hace por casualidad, y esa salvación viene aquí desde Génesis, desde el capítulo 3. Imagínense la sabiduría de Dios. Aquí nos dice
Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios vienen las consecuencias también sobre la serpiente. Dice versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente de la serpiente y la simiente suya de la mujer. Esta semilla de la mujer, Jesucristo, te herirá en la cabeza. Cuando usted hiere a algún ser vivo en la cabeza, muere, fallece. Y tú le herirás en el calcañar, en el talón. El calcañar es el talón, hablando pues de que Jesús iba a experimentar sufrimiento. Pero fíjese desde cuándo se tiende el puente a la salvación, desde el inicio de la creación, desde Adán y Eva. Entonces aquí podemos ver cómo viene la muerte física que no experimentaban ni Adán ni Eva, pero a raíz de la desobediencia viene esa muerte física. Pero a través de Jesucristo viene la redención, viene la resurrección de Jesucristo venciendo al pecado en esa cruz del Calvario y a la muerte a través de su resurrección, nos da esa vida eterna. Y este cuerpo físico, nosotros vamos a entregarle cuentas al Señor. Este cuerpo físico va a quedar aquí, pero vamos a ser vivificados con un nuevo cuerpo espiritual, como nos los hace ver el apóstol Pablo. Entonces, queridos hermanos, vemos la grandeza de lo que Jesús ganó para nosotros al haber muerto en esa cruz, pero sobre todo también al haber resucitado. Y hay un capítulo en la Biblia que nos desglosa muy bien. Hay muchos pasajes en la Biblia donde se nos habla de esa resurrección de Jesús, Jesús hablando de su resurrección. Pero vamos antes que nada a Primera de Corintios capítulo 15 en el Nuevo Testamento. Ahí el apóstol Pablo nos habla, sí, nos desglosa, nos desmenuza muchos aspectos de la resurrección de Jesucristo y de la importancia para nuestras vidas hoy de que Jesucristo haya resucitado. Entonces nos vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Hay algunas pequeñas Biblias que tienen un pequeño subtítulo que dice la resurrección de los muertos. Bien, Primera de Corintios capítulo 15, vamos a ver qué le dice a usted y a mí la palabra de Dios, que es para todos nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1, dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Este evangelio es el evangelio de Jesucristo, que se le reveló directamente a Pablo. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis, si vives, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Esto nos habla de que no es solamente decir yo creo en Jesús, es retener esa palabra, es vivir conforme a lo que Jesús nos dice. Esto concuerda con lo que Jesucristo nos dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahí lo podemos ver en el libro de Isaías también, capítulo 53, versículos del 5 al 12, donde nos habla pues del sacrificio de Jesús. Por eso les digo que la Biblia es el libro de libros. Que usted vaya, pídale al Creador de todo lo que existe, al Dios único del universo, al que ha creado todo lo que existe, que le ayude, que le dé entendimiento de su palabra, y a través de Jesucristo usted verá todos esos beneficios en su vida. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesucristo fallece un viernes, entonces viernes primer día, sábado segundo día, y Jesucristo resucita el domingo, el tercer día. Por eso
se habla del domingo de resurrección. Ese evento tan tremendo donde Jesucristo vence primero al pecado y después a la muerte. Si ya la muerte no tiene señorío sobre nosotros. La muerte espiritual que entró a través de Adán y que a través de Jesucristo sale de nuestras vidas. Por eso la similitud en la Pascua de Éxodo 12, cuando a través de la sangre del Cordero no entra el ángel exterminador a dar muerte a los primogénitos del pueblo de Israel, y también en nuestros días, a través de la sangre de Jesucristo, no entra esa muerte espiritual. ¿Sí? Todo tiene un sentido. Versículo 5, y que apareció a Cefas, a Pedro, el apóstol Pedro, cuando recién resucitó Jesucristo, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, por si hay dudas que habrá resucitado Jesús, no habrá resucitado Jesús, es un hecho consumado, es un hecho consolidado, queridos amigos, el que Jesucristo haya resucitado, y nosotros creemos no porque alguien nos haya hecho un lavado de cerebro, sino por lo que sentimos en nuestra vida. Sentimos la presencia de Dios, la presencia de Jesús, su presencia se siente y nos da convicción de la verdad. Dice versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, habían fallecido. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, innumerables testigos y muestras de la resurrección de Jesucristo. Y el último de todos, dice el apóstol Pablo, versículo 8, como a un abortivo me apareció a mí. El apóstol Pablo habla de sí mismo con humildad y en un hecho pues insólito, único en la palabra de Dios. Jesucristo se le aparece a Saulo, que en ese tiempo era así llamado Saulo, iba hacia Damasco ya con cartas de los fariseos para apresar a los que creían en Jesús, y Jesús se le aparece desde el cielo. Jesucristo ya había resucitado y se le aparece desde el cielo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa es, por ejemplo, para un caballo dar patadas en contra de un aguijón, se va a herir el caballo. Entonces decía Saulo, Saulo. Entonces Saulo le dice: ¿quién eres? Y Jesús le dice: soy Jesucristo, a quien tú persigues. Entonces se le revela directamente Jesucristo a Saulo, quien después ya fue llamado Pablo, ya en esa nueva vida en Cristo, y fue un apóstol tremendo. Sí, ahí se cierra la cuenta de los 12 apóstoles. Versículo 9. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, por el poder de Dios, por su amor, por su misericordia. La gracia es un favor no merecido. Nadie merecíamos la salvación por nuestra misma naturaleza. Dios tomó la iniciativa, ya lo vimos desde Génesis 3, de darnos esa salvación, porque Dios es amor, Dios nos ama. Y las cosas malas y desagradables que suceden no es porque Dios las quiera, sino por lo que sucedió desde Adán y Eva, por la desobediencia. Y hoy, en nuestros días, el mundo sigue desobedeciendo a Dios, y esta pandemia pues es consecuencia. Dios ha permitido esto por la maldad del hombre, pero con un propósito: que nos arrepintamos, que miremos hacia adentro de nosotros, que no echemos la culpa al gobierno de China, que no echemos la culpa que qué pasó, que qué sucedió, que las grandes naciones. Esto Dios lo permite por la maldad, por la desobediencia del ser humano. Vea usted, a más de 2000 años que vino Jesucristo, el fruto del mundo. Vea usted el fruto, vea usted la inmoralidad que hay hoy en la mayoría de las naciones. Vea usted los antivalores, vea usted el aborto, vea usted el matrimonio, con todo nuestro respeto, ¿verdad?, para todas las personas de preferencias sexuales diferentes.
Dios las ama, pero no ama lo que hace, no ama una conducta que va en contra de los principios de la palabra de Dios, porque no hay felicidad en esa vida. Dios instituye a través de su palabra, a través de Jesucristo, la salvación para que verdaderamente podamos ser felices. Dios ama a las personas de preferencias sexuales diferentes, los ama, pero quiere hacerles ver que esa vida no los va a llevar a la felicidad y no los va a llevar a una salvación y una vida eterna. Entonces vemos la desobediencia y vemos la necesidad de un Salvador. Jesucristo en la cruz del Calvario vence a la muerte y en su resurrección vence a esa maldición que nos había venido desde Adán. Versículo 10 dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, el poder de Dios. Usted vea todas las cartas de Pablo, vea todos los 3 viajes misioneros que hizo el apóstol para los gentiles. Por eso Dios lo escogió, porque era un hombre que por su ignorancia perseguía a Cristo. Y querido amigo, si tú por ignorancia el día de hoy tienes dudas, no crees en Jesús, no crees en la palabra, tienes dudas como yo las tenía en mi tiempo, pídele a Dios. Pero pídele al único Dios creador de los cielos, de la tierra, creador, el único Dios que puede crear algo de la nada. Hoy la ciencia dice ser creadora de muchas cosas, pero necesita de átomos, necesita de moléculas, necesita de lo que usted opine, necesita de muchas cosas para, según la ciencia, crear algo. La ciencia no puede crear algo de la nada. Dios ha creado lo que hoy existe, lo vimos ahí en Génesis capítulo 1, versículo 31, y todo lo que Dios creó era extremadamente bueno en gran manera, porque es el único Dios que puede crear con su sola palabra, a través del Verbo, a través de Jesús, todo lo que existe. Por eso Jesús creaba de 5 panes y 2 peces, daba alimento a 5,000 personas, porque es el único Dios creador, ¿sí? Muy bien. Versículo 11 dice el apóstol Pablo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros, y hoy en nuestros días se sigue diciendo, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. ¿Cómo? No, aquí esta vida es lo único y ya así es de que comamos y bebamos que mañana moriremos. Es lo que muchas personas hoy en nuestros días creen. Pero Jesucristo a través de su resurrección nos da vida eterna. Versículo 13 dice, pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Por eso el que Jesucristo haya resucitado es un triunfo magistral que nos trae muchísimas bendiciones hoy a nuestras vidas. Versículo 15, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Fue un sacrificio incompleto. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, nada tendría sentido. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Por eso la resurrección de Jesucristo le da sentido a todo. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Sí, o sea, habla de esa resurrección espiritual, dando una nueva naturaleza, regenerando nuestra alma de la muerte espiritual. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán,
también por un hombre, Jesucristo hombre, Dios y hombre, la resurrección de los muertos a través de Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces aquí el apóstol Pablo, este capítulo 15 es más largo, pero aquí nos desglosa en estos primeros 22 versículos la importancia de que Jesucristo haya resucitado. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ver otros pasajes muy importantes que nos hablan de esa tremenda importancia y de todo lo que Jesucristo ganó para ti, para mí, a través de su resurrección. Entonces nos vamos a ir, queridos amigos, a la bendita palabra de Dios. Nos vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 27. La palabra de Dios es inagotable. Libro de Mateo, capítulo 27. Nos vamos a ir al versículo Vamos desde el versículo 50, queridos amigos, para hacerle justicia a la palabra de Dios. Aquí vamos a ver cuando Jesucristo expira, da su último aliento. El Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 50. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice, más Jesucristo, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entregó a Dios, al Padre. Y he aquí, versículo 51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aquí en el versículo 51 hay una situación importantísima, porque si conocemos un poco de la historia del tabernáculo, del lugar santo, del lugar santísimo, vaya a Levítico capítulo 16, hoy no alcanzamos, ahí usted en Levítico capítulo 16 va a ver todo el desglose de las exigencias que tenía el sumo sacerdote en su limpieza, en su pulcritud, en las ropas, porque Dios es santo, para entrar una vez al año al lugar santísimo, donde la misma presencia de Dios aparecía. Y había un velo púrpura, un velo precioso de carmesí y lino fino. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Del lugar santísimo estaba el propiciatorio, estaba el arca de la alianza, y ahí era donde la presencia del Dios mismo, de nuestro Dios todopoderoso, se manifestaba una vez al año. Entonces ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Fíjese usted qué grandeza aquí. Versículo 51. En el versículo 50 Jesús entrega su espíritu al Padre. Y en el versículo 51 dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Usted puede decir, pero ¿qué tiene que ver aquí que Jesucristo le haya entregado su espíritu al Padre? ¿Y qué tiene que ver que en ese momento se haya rasgado el velo del templo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo? Pues era la señal que a través del sacrificio de Jesucristo ya no había separación con el Padre. Lo que sucedió con Adán y Eva a través de la desobediencia, Jesucristo vino y lo arregla pagando el precio innumerable de nuestros pecados. La ley ceremonial es abolida, esa ley de sacrificio de animales para que el pueblo de Israel tuviera perdón de sus faltas, fuera un pueblo pues puro ante los ojos de Dios a través de la sangre de los corderos, ¿sí? De los animales. Aquí Jesucristo de una sola vez y para siempre, a través de su sangre preciosa, nos abre
sí, el camino, el acceso directo. Fíjese, queridos amigos, esa es otra de la grandeza que Jesucristo, a través de su muerte, de su resurrección, gana para nosotros, que nuestras peticiones puedan ir directamente al Padre a través de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces Jesucristo le entrega su espíritu al Padre y el velo del templo se rasga entre dos, haciendo memoria, haciendo mención de que ya no había separación para nosotros para poder ir directamente al Padre a través de nuestra fe en Jesucristo. El velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo se rompe. Versículo 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que antes habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de la resurrección de Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Hasta los centuriones que estaban ahí en ese momento creyeron de todo lo que pudieron ver. Versículo 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José de Arimatea, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Aquí llevan el cuerpo de Jesús y lo ponen en ese sepulcro nuevo y ponen una piedra muy grande. Versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, los que no creían en Jesús, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Jesús lo dijo. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Capítulo 28. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, Jesús mismo. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces cumple todo lo que pues el apóstol Pablo ya había dicho, que se le había aparecido a más de 500 personas, Jesús con su resurrección. Entonces vamos a ver qué
¿qué importancia tiene para mi vida hoy? Vemos esa vida eterna que nos da a través de Jesús. Vemos que nuestras peticiones puedan ser escuchadas. Vemos que se rasga el velo del templo, quitando la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Esto quiere decir que nosotros ya podemos allegarnos confiadamente al trono de su gracia para ayuda y oportuno socorro. Claro, solamente a través de Jesucristo, que fue quien pagó por nuestros pecados. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a ver muchos aspectos en los que Jesús hablaba de su resurrección. Nos vamos aquí mismo al libro de Mateo, nada más nos vamos a ir al capítulo 16 y vamos a ver en el versículo 21, Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitó al tercer día. Esto no era un secreto, Jesús lo dijo todo el tiempo. Aquí en Mateo capítulo 17, en el versículo 23, también Jesús nos dice aquí, vamos a leer desde el versículo 22, Mateo 17, 22, dice: Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces, queridos amigos, pues vemos los evangelios nos hablan, los 4 evangelios nos hablan de que Jesús hablaba constantemente de que Él iba a fallecer e iba a resucitar al tercer día. Nos vamos a ir aquí al Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos aquí adelante al Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a ir, queridos amigos, al versículo 37. ¿Listos? Juan capítulo 6, versículo 37. ¿Qué me dice a mí esta palabra? Dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Jesús a nadie rechaza. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, en el día de su venida, de su segunda venida. Es cuando a los que hayamos muerto en Cristo resucitaremos primero, dice el apóstol Pablo. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Entonces esa muerte espiritual que viene con Adán, con Jesús es abolida, con Jesucristo. Otra vez versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, pues aquí vemos, queridos hermanos, cómo Jesús nos hablaba. Y fíjese aquí mismo en el Evangelio de Juan, qué poderosa está esta cita. Aquí en Juan capítulo 11, fíjese todas esas promesas por parte de Dios a través de la resurrección de Jesucristo. Fíjese, querido amigo, el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 25. Fíjese lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo.
Aquí el contexto es que fallece Lázaro, el hermano de Marta y de María, a quien Jesús estimaba mucho. Y entonces aquí vamos leyendo, queridos hermanos, desde el versículo 23. Versículo 23 de Juan capítulo 11. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, ya tenían ellos el conocimiento de esa resurrección que Dios, el Padre, nos promete a través de Jesucristo. Pero aquí Jesucristo lo iba a resucitar en ese momento. ¿Pero qué sucede? Lázaro, o sea, Jesucristo resucita a Lázaro, pero Lázaro vuelve a tener una muerte física como todos nosotros. Pero Jesucristo resucita y asciende al cielo. Y Jesucristo en estos momentos está a la derecha del Padre. Jesucristo realmente nunca experimentó esa muerte física como nosotros la experimentamos, porque dice también la Escritura que en esos 3 días que Jesucristo no estuvo con nosotros, dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Jesucristo siempre tuvo esa vida que le dio el Padre. Y fíjese lo que dice el versículo 25, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se fija? Querido amigo, entonces esto nos dice que a través de nuestra fe en Jesucristo, de creer en su muerte y en su resurrección, esa muerte espiritual que nosotros teníamos cuando vivíamos sin Cristo, sin su palabra, es abolida, viene el Espíritu Santo en nosotros, se regenera nuestro ser espiritual, nuestra alma, nuestro espíritu son regenerados. Otra vez este versículo 25, le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo Jesús a Marta. Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, fíjese esa grandeza que a través de la resurrección de Jesucristo gana para nosotros hoy, esa vida eterna. Aquí vamos a ver otra de las grandes maravillas que Jesucristo a través de su muerte, de su resurrección, ganó para nosotros. Nos vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1. Aquí adelantito. Libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a comenzar a leer en el versículo 8. ¿Listos? Vamos a leer desde el versículo 6, donde nos habla cuando Jesús asciende al Padre. Después de haber resucitado, tuvo 40 días entre los discípulos, entre su pueblo, y después ya asciende al cielo con el Padre, y en estos momentos está a la derecha de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí y por toda la humanidad, intercediendo también por los que hoy no creen en Él, para que crean en Él y se salven. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, todavía estando con ellos, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque estaba dominado por el imperio romano. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, en su solo poder. Fíjese lo que dice el versículo 8, pero recibiréis poder, es otro de los beneficios para nuestras vidas a través de la resurrección de Cristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros, a través de la resurrección de Jesucristo, también recibimos ese poder para ser testigos. Por eso les decía, no solamente es decir creo en Cristo, es ser testigos de Él, testigos fieles de Jesucristo.
Versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo en su segunda venida. Y nos vamos a ir, queridos amigos, al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 32. Hechos capítulo 2, versículo 32, y aquí nos dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, porque Jesucristo estuvo cerca de 40 días estando entre su pueblo. Y la mayor creencia, usted pudiera decir, bueno, pues eso dice ahí, pero pues usted no estuvo ahí. No, pero yo soy testigo de la resurrección de Jesucristo en mi vida. Cómo ha cambiado, cómo ha transformado mi vida. Por eso creemos en Jesús, en su muerte y en su resurrección. ¿Sí? Y podemos ver cómo en nuestra vida hubo ese cambio para ser testigos de Jesucristo. De aquí, queridos amigos, nos vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a ir al versículo 14, queridos amigos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. ¿Listos? ¿Qué me dice a mí? Dice el apóstol Pablo a la iglesia que él fundó en Corinto, dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, el Padre, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Y nos vamos a ir aquí a 1 Corintios capítulo 15, donde habíamos estado viendo la explicación de Pablo de la resurrección de Cristo. Nos vamos a ir, queridos amigos, al versículo 55. 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Vamos a ir desde el versículo 52, queridos amigos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Y dice su bendita palabra, habla el apóstol Pablo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, ya con un nuevo cuerpo. Y nosotros seremos, los que estén vivos en ese tiempo, dice, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ese nuevo cuerpo espiritual, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? A través de esa victoria de Jesucristo, venciendo al pecado y venciendo a la muerte. Y aquí mismo, 1 Corintios capítulo 15, nos vamos a ir aquí atrásito el versículo 26, fíjese lo que dice.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 26 dice, y el postrer, el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Sí? Se habla de la muerte como un enemigo que vino a través del pecado de Adán. Pero Jesucristo, a través de su resurrección, nos da la vida eterna, nos libra de esa muerte eterna. Y como vimos aquí que nos decía el apóstol Pablo, este cuerpo corruptible se va a ver vestido de incorrupción. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a cerrar este tema de esa importancia de ese triunfo magistral que Jesucristo ha ganado para nosotros, para ti y para mí a través de su resurrección. Y nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. ¿Listo, querido amigo? Y dice así, es lo que le dice Jesucristo a Marta. Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, querido amigo, yo te invito a que reflexionemos la grandeza, el triunfo magistral que ha ganado Jesucristo para ti y para mí y para todo aquel que cree en Jesucristo a través de su muerte en esa cruz del Calvario y de su resurrección. Venció al pecado y venció a la muerte. Y la grandeza que Jesucristo nos ofrece es algo que todavía no podemos dimensionar. Veamos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, y recibiréis poder, ¿sí? Entonces viene el Espíritu Santo y nos da esa capacidad, ¿sí? De que el Espíritu